buenas noches, yo soy Mario Campos y a nombre de Leo Zuckerman, titular de La Hora de Opinar, le doy la bienvenida. Un poquito más adelante vamos a estar platicando con Mauricio Mechoulam, vamos a platicar también del caso de Carlos Lomelí, pero arrancamos, como siempre, con la mesa, con uno de los temas que me parece pues que sigue siendo noticia, aunque ya han pasado unos días, la renuncia de Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, que además renuncia con esta carta que algunos señalan más que de renuncia, de denuncia, y lo vamos a revisar con nuestros invitados, los colaboradores aquí en La Hora de Opinar, a quienes me da mucho gusto saludar. Primero saludo a Hernán Gómez. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Mario. Además, gracias. Te llevaste la entrevista en la semana Llevé la entrevista. con la conversación justamente con Carlos Ursúa. Qué gusto. Gracias, siempre. Mario, gracias. También nos acompaña en esta mesa Paula Sofía, como siempre. ¿Qué Hola, tal, Paula? Mario, ¿Cómo buenas estás? noches. Y ya lo conoce también a Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues empezamos, si les parece, con este tema. Empezamos, si te parece, contigo, Hernán. A ver, ¿cuál es el significado ya al paso del tiempo, ya con la noticia un poquito más reposada, ya no la inmediatez de los primeros minutos que parecía que era que si la economía se la iba a cargar el payaso y afortunadamente no pasó? Se nos iba la 4T por de las manos. Ya sabemos que eso no pasó en ese momento, pero te pregunto, ¿cuál crees que es el significado de la salida de Carlos Ursúa? Bueno, para mí significa la salida de uno de los cuadros más preparados que tenía este gobierno. Tiene muchos otros cuadros muy preparados, pero creo que era uno de los más preparados. Pero también creo que, aunque no se quiera ver o no se quiera reconocer públicamente, me parece que la crítica que ha hecho Carlos Ursúa hasta ahora, para mí es la crítica más fuerte y con más sentido que se ha hecho a este gobierno. ¿Te parece más que la de Germán Martínez? No, Ha habido... No, están... A ver, las dos son relevantes. Lo que pasa es que Germán dejó todo muy claro por escrito y Ursúa no lo hizo de la misma manera en su carta. Las dos cartas son muy fuertes, desde ángulos distintos, pero me parece que dentro de todo el ruido opositor y dentro de toda la crítica desarticulada y sin sentido que muchas veces hay hacia este gobierno desde la oposición, estas críticas, tanto la de Germán Martínez como la de Carlos Ursúa, me parece que tienen bastante sentido y que son cuestiones sobre las que este gobierno debería reflexionar. Y si no lo hace hacia afuera en público, yo creo que a mí sí me gustaría que por lo menos genere un debate interno. Ahorita revisamos algunos de los señalamientos, pero ¿cómo lo ven ustedes, Paula? Bueno, lo primero es, sí fue dolorosa la salida de Ursúa. Yo creo que incluso todo lo que siguió después en temas de la opinión pública, la opinión de los propios secretarios que se quedaron, etcétera, evidencia que le dolió a muchos y que les dolió a muchos en muchos niveles. ¿Por qué? ¿Por qué les dolió? Creo que... ¿Por ser alguien que venía del gobierno? ¿Por qué? Creo que esta noción que existe ahora en este gobierno de que si te vas, y aparte si te vas como se fue Ursúa, pues es un traidor. Entonces sí existe esta como lógica que se está construyendo de decir, si te bajas del proyecto eres traidor. Pero creo que es una cosa que no nos debería llamar a sorpresa. O sea, que Morena se llevó una victoria a partir de construir una coalición muy heterogénea, con agrupó muchísimos intereses diversos, y era una de las cosas que se veía venir desde la transición, decir, vamos a ver cómo van a gobernar, porque hay distintas alas que se van a disputar allá adentro, como es muy normal, me parece, la hegemonía. ¿Quién va a gobernar en verdad? ¿Y crees que parte de la salida es la lucha por la hegemonía? Creo que hay una lucha dentro de Morena y que tampoco me parece ni mala, ni sorprendente, ni que hay varios grupos que se están disputando allá adentro. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que va a tomar las decisiones? Porque dentro de esa misma coalición hay gente que quiere que las decisiones vayan para un lado y gente que las decisiones vayan para otro lado. O sea, es fácil ganar, ¿no? O sea, es fácil ganar porque todos queremos lo mismo, ganar. Ahorita ya que estamos viendo cómo se va a desplegar el gobierno, creo que aquí sí, en esta idea, no diría de rudos y técnicos, pero creo que sí hay como un ala muchísimo más ideologizada que la otra. Y creo que Ursúa era de los que venía a hacer política pública con métricas, me parece pobre decirles neoliberales, más bien me parecen técnicos, o sea, hay como una ala técnica,
y que creo que pues ahorita ya tuvo una de sus sensibles pérdidas. Las bajas. Curiosamente no frente al ala radical. O No, sea, parece por que lo dentro revela, de- por claro. lo que revela la entrevista. Contra otro que Creo que más representaría- bien es como una especie de grupo de poderes fácticos que están allá adentro. Ya, Gibran. Yo sí creo que Ursúa es un economista neoliberal, por lo menos en su lógica política. Esta cosa que revela en la entrevista con Hernán Gómez, una entrevista que no me gustó nada, por cierto, de que no quería, se negaba a deshacer o a suspender contratos para no hacer enojar a los mercados. Pues que quería que el presidente le dijera sobre eso, que es un neoliberal es poca cosa. Si es dejarse a la libertad del mercado, que el Estado se deje a esa libertad del mercado, eso es ser un neoliberal. Pero a ver, ahí nada más sobre eso que dices, perdón. Déjame hacer el... Sí, bueno, a ver, desarrollo. Tampoco coincido con Hernán en que sea parecido en nada a la crítica de Germán. La crítica de Germán es una crítica desde el proyecto, desde la democracia. Una crítica por el primero de los pobres. La crítica de Ursúa es una crítica no desde la democracia, sino desde la tecnocracia. Está en desacuerdo con Dos Bocas, con Santa Lucía, con la política energética, con todo lo que se sancionó en las urnas. Esto quiere decir que creía que iba a ejercer una política económica diferente a la que se prometió y a la que él mismo defendió en mesas de Pero televisión. ahí no sería Eso raro quiere- que el presidente No. hubiera nombrado a un secretario, como dices, neoliberal, en su Secretaría de Hacienda. Sí, claro que es raro, claro que es una disonancia en el proyecto, claro que es complicado encontrar en la economía académica mexicana personas que se hayan formado durante una época en la que dominó el neoliberalismo como escuela, ¿no? Bajo otra lógica. Son muy pocos los economistas. ¿Arturo Herrera estaría en esa categoría? No sé, yo pienso que Arturo Herrera es también un neoliberal. Y yo creo que el gobierno de López Obrador tendrá muchos rasgos neoliberales. No se puede tirar el neoliberalismo a la basura por completo. Desde luego se aspira, y por eso lo ha dicho así López Obrador, a ser un gobierno post-neoliberal. Es decir, que tendrá todavía muchos rasgos del neoliberalismo, pero que aspira a superarlo en otros ¿Y sentidos. Romo cómo se Y yo acomoda en decía- el posneoliberalismo? Porque el Romo, Sí, que, no, a que está ver, en esa eso es categoría, otra cosa. Bueno, es jefe de gabinete. Ustedes sacaron Romo- sus puntos, Romo está aquí todo todavía el mundo- más a la aquí todo el derecha. mundo me interrumpe. Síguele. Entonces no creo que revele nada del gobierno, sino que revela algo más bien de Ursúa. Uno que esperaba que se traicionaran las promesas de campaña, que no creía y que se mintió o mintió a los televidentes cuando fue a defender esos proyectos en público. La segunda inconsistencia, dice que quería una socialdemocracia nórdica y nunca, ni en la entrevista con Hernán, ni en su renuncia, ni en todo el tiempo que tuvimos de gobierno, defendió el gasto en salud y en educación, sino que más bien fue el que operó cosas como la compra de los libros de texto. Dice que se ha contratado a gente inexperta. Bueno, lo primero es que es normal en un cambio de clase política, en un cambio de régimen. Lo segundo es que él puso a gente que no tenía experiencia en algunos sitios. Y en algunas cosas han resultado buenos y otras mal. El ejemplo de Raquel Buenrostro es elocuente. La oficial mayor de tenía Hacienda. experiencia en eso, en gestionar compras a gran escala, y ahí está. Y parece que el presidente está contento con ella. Habla, además, de patentes conflictos de interés. Patentes. Y luego dice, no me consta. Bueno, ¿eran patentes o no eran patentes? Por lo menos se muestra incongruencia, inconsistencia y una falta de honestidad que hace, además, más grave que se haya ido aventando agua sucia para donde fuera posible. ¿Tú utilizarías la palabra traidor? No, No. no, es un mal político. Un mal político, a ver. A ver, yo creo que es un simplismo y una estrategia casi demagógica de ciertos cuadros de este gobierno atribuir la salida de Ursúa a si es o no neoliberal. O sea, que lo haya dicho el presidente, digo, ¿Qué lo nombró? entiendo Eso- porque... eso- Pero nadie dijo que esa fuera la causa aquí, Hernán. No, no. Ni en otro lado. Pero lo he escuchado mucho. ¿Dónde? Que, ¿Quién lo que dijo? el presidente Jonathan. lo haya usado, lo entiendo, porque creo que le generó mucha incomodidad, porque la salida de Ursúa y los términos en que lo hizo son un golpe duro. Y bueno, entiendo que el presidente diga, bueno, es que era un neoliberal. Ahora, que los cuadros del digamos, cercanos al régimen lo piensen así o lo digan así, pues creo que es no querer ver cosas que están pasando. O sea, yo creo que esto no tiene que ver con un tema de más o menos neoliberalismo. No creo que la salida de Ursúa. Y ¿Y creo, entonces qué Gibran, tiene que que no ver? leíste bien la entrevista, porque él no dice que esté en contra de Dos Bocas.
Yo creo que porque otra cosa que escucho mucho es que estaba en contra de todo. Muchos lo están diciendo. No es que estaba en contra de todo, pues entonces, ¿por qué estaba en el gobierno? Yo creo que él no estaba en contra de todo. O sea, vamos a leer el párrafo. Vamos tema por tema, corte. pero yo creo que él no estaba en contra de todo. O sea, más bien estaba en contra de la forma en la que se estaban haciendo ciertas cosas, ciertos poderes. Digo, resumiendo nada más déjenme ir por pero nada más partes. sobre ese punto, nada más, para quienes no han leído la entrevista. Dice que en el tema de Dos Bocas, corrígeme si me equivoco, que no estaba de acuerdo con destinarle tantos recursos en este momento, y particularmente el más controvertido es Texcoco, donde él dice que la solución para él habría sido pues más bien expropiar los terrenos que estaban hechos, dicen, para el negocio, pero que él estaba más a favor de ese proyecto. Y déjeme terminar. Santa Lucía, dice Gibran, que estaba en contra de Santa Lucía. Nunca lo dice, eso no sé de dónde lo está sacando. Dice que estuvo a favor en su momento de que continuara Texcoco, igual que el presidente, que también estaba a favor de que continuara Texcoco, igual que Romo, igual que varios. En ningún momento él dice... O sea, que se continúa Texcoco y Santa Lucía. Hernán, por favor, había dos opciones. Bueno, era pero una acabas de decir que él estaba en contra de Santa Lucía. Era una y en la entrevista él no dice eso. En la entrevista él dijo que él, visto que ya se había suspendido Texcoco, él estaba a favor de que continuara Santa Lucía. Tampoco dice que está en contra de la política energética. Él dice que comparte el plan de negocios de Pemex que se acaba de presentar y lo respalda. Entonces, yo creo que hay que ver con... Y luego el tema del conflicto de interés que después dice no me consta. ¿Qué es lo que dice que no le consta? No dice... A ver, un conflicto de interés puede existir, digamos, independientemente de que se use de la posición que uno tiene de privilegio para beneficiarse o no. Lo que está diciendo es, no me consta que este señor... No me consta que Romo haya utilizado su poder y su influencia para beneficiar a sus negocios. El hecho de que eso no haya ocurrido no significa que no existe el conflicto de interés. Lo está refraseando. Si quieres, vamos a la literalidad de tu entrevista. Es un error pensar que conflicto de interés significa que necesariamente hubo un acto indebido. El conflicto de interés puede estar, haya o no un acto indebido. Por lo pronto no dice ahí que indebido. Hernán, lo que hace es definir el conflicto de interés y decir, esto no se presentó en el caso de Romo, no me consta. Eso es lo que hace en la entrevista. Eso está en tu entrevista y la gente lo puede consultar. Creo que aquí la parte que a mí me preocupa más de la salida de Romo, perdón, de la salida de Ursúa, es... A lo mejor vienes del futuro. A lo mejor vienes del futuro. Sí, no, creo que una de las cosas que me preocupa de la salida de Ursúa es esta capacidad que está teniendo el apoyo a Andrés Manuel de transformarse de porristas a perros en 5 segundos. O sea, ¿a qué? De porristas a perros perseguidores en 5 segundos. O sea, Ursúa fue uno de nuestros grandes ejes de campaña para dar una... Y de estabilidad, para dar confianza de mercados, para dar etcétera. certeza. Y para dar certeza en una cosa que además deja ver en la entrevista. Que es decir, yo no estaba de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo en los proyectos, no estoy de acuerdo en la forma en la que se... ¿Qué es lo que uno esperaría además de los colaboradores? No, y además... Y más del secretario de Hacienda, que es el que te tiene que decir si los números te cierran o no. La tarea del secretario de Hacienda, creo que hay dos posiciones en el gobierno que son las posiciones chocantes en las que tienes que decir que no. Que es la Consejería Jurídica y Hacienda. Me parecen las dos... Como contenciones, me parecen digamos. los dos llamados a decir, hijo, esto no se puede. En ese sentido... En un término jurídico y en un término económico. En ese sentido... Esa es parte de tu chamba. Esto que estás diciendo, esto Paula, no alcanza. En ese esto sentido, no se puede. La salida de Ursúa también manda una señal de con quién quiere gobernar el presidente pues lo que resta, que realmente vamos apenas a 7 meses, en un sentido de esta mucho más homogeneidad de la que hablabas antes. No, yo no creo. Pues Herrera, no está ya Arturo Herrera ahí. Yo no creo porque la asociación es Arturo Herrera. O sea, más bien creo que no me preocupa que al final el presidente veo con más ganas de divorciarse del camino a los seguidores que al presidente. O sea, el presidente al final eligió a Arturo Herrera, que es gente de Ursúa. Gente de Ursúa, que está formada como Ursúa. Y que ha discrepado con él en público en numerosas ocasiones. Y que incluso se ha atrevido a decir que a él no le parece que Dos Bocas debería de ser ahora, que debería de haber impuestos. Que bueno, que siguiendo la lógica, si él dijo que Dos Bocas no era el momento,
pues volver a poner un secretario en esa lógica. Lo que él dice es que hay que invertir más en exploración y producción que en construir una refinería. Claro, Hernán, y la política energética se hace con prioridades de inversión. No me puedes decir que es un cambio de forma, es un cambio en el fondo de la política energética. Es decir, no tenemos que refinar, debemos irnos a explorar. Bueno, hacer lo que está haciendo el gobierno de Peña es un cambio en la política energética. No lo suavicen. El gobierno de Peña subinvirtió en exploración. Hay líneas. Una línea es la seguridad energética. Por esa línea votó la mayoría de los mexicanos que fue a las urnas. La mayoría votó por rescatar Pemex cuando no teníamos ni idea de cuánto costaba rescatar Pemex. Creo que. Ni cuáles eran los costos. O sea que hay que llegar al gobierno y decir, ¿qué creen? Siempre no se podía lo que prometimos y no empezar a empujar esos proyectos. A mí me parecería deshonesto y poco democrático. Yo preferiría decir, siempre no se puede crecer al 4 vía salvar Pemex, pero sí se puede crecer al 4 vía otra cosa. Si nos vamos a qué prometimos. Bueno, y hoy revisamos lo del plan que se presentó, que es otro tema. Hay una serie de políticas que se sancionaron por los votos. Pemex. No se pueden cambiar al contentillo de 1, 2, 3 funcionarios. Para ir en una ronda de cierre, a ver, ¿hay un antes y un después de la salida de Ursúa? No. Yo creo que no. Yo creo que estas cosas necesariamente se van a acomodar. O sea, la oposición ha sido muy feliz esta semana con la salida de Ursúa. Los mercados tambalearon un poco, se estabilizaron. Las cosas como que agarraron camino muy rápido. Creo que el presidente como que ya marcó, uno, que ya lo va a dejar atrás. Dos, que su línea va a seguir siendo la que va a seguir siendo. El tema de los conflictos de interés, lo que señala ahí, no es un tema que crecerá ni que vale la pena seguir. Creo que no es un temazo. Es un temazo, pero es un temazo que no va a ser importante hasta que no haya una investigación muy clara de cosas que estén sucediendo en conflicto de interés. No, todavía no. Me parece que, por ejemplo, en el caso de Lomelí, que era como patente el tema. Ajá. O sea, hasta que no haya una cosa así, hasta que... Y yo no sé quién se vaya a dar la tarea de hacerlo. Honestamente no creo que... O sea, no veo a nadie atrás de la función pública haciendo esto. No. Hernán. A ver, hay un antes o un después. No lo sé. Lo que yo veo es que hay un sector del obradorismo religioso que no quiere hacer una crítica o una autocrítica, por lo menos pública. Yo espero que por lo menos sean capaces de articular una crítica, si no pública, por lo menos en privado. O sea, yo creo que hay frases de la carta de Ursúa que son demoledoras. Decir que, por ejemplo, que no se está haciendo política pública con base en evidencia. Incluso creo que el tema de los conflictos de interés, a mí me alarma que hoy haya sectores que digan que Romo es un empresario progresista, cuando conocemos bien la trayectoria de Romo y fue defensor del padre Maciel, corrió a Aristegui. Pero no hay sectores, ese fue Ricardo Rafael, un programa en televisión mejor nómbralo, no hay sectores haciendo eso. Digo, por sacar los casos de pederastia, los corrió de un programa. Sabemos quién es Romo, entonces... Digo, por lo menos que ese obradorismo religioso, pues por lo menos pueda marcar una distancia de una figura que claramente es de derecha, si no es como dice Ursúa, de ultraderecha. Y que los conflictos de interés se analicen, se estudien. O sea, yo ayer vi la declaración patrimonial de Romo y en la casilla de ¿tiene usted algún posible conflicto de interés? Dice ninguno. ¿De verdad? Ningún posible conflicto de interés. Alguien que tiene una casa de bolsa, un montón de empresas, que tiene presencia en consejos de administración de otras empresas, ¿se le habrá pasado a alguien más? ¿En qué momento Casa Vector dejó de ser de su propiedad y pasó a ser propiedad de quién? ¿De su hijo? Bueno, ¿dónde está? Que se vea públicamente. Hoy está en manos de un prestanombres. Bueno, ¿quién es esa persona? Sí, bueno, lo que hace Hernán, como hizo en la entrevista, es una caricatura. La mejor crítica al obradorismo ha venido del obradorismo. La mejor crítica al obradorismo ha sido probablemente la de Germán Martínez. Hay otros que criticamos desde hace tiempo el actuar de algunos sectores del gobierno y en particular de la Secretaría de Hacienda, cuando todavía no estaba de moda criticar a la Secretaría de Hacienda. Es cierto. Bueno, yo la he hecho, te paso luego los links. Bueno, en el tema del conflicto de interés... Voy a eso. Sí. La derecha se divirtió mucho esta semana con la entrevista de Hernán. Ya lo quieren Javier Lozano, López Dóriga, ya hasta Felipe Calderón lo retuitea. Eso no es culpa mía. Yo sé, pero hay que ver quiénes son los que respaldan las posiciones de uno, porque cuando uno reproduce los prejuicios de esa derecha, evidentemente lo van a apapachar. Creo que la entrevista, decía yo, no me gustó. No contextualiza ni cuestiona al entrevistado
sobre sus propias razones. Oye, ¿y por qué antes dijiste que sí y ahora que no? Si es chisme de gabinete, pues dar contexto del chisme de gabinete, en fin. Ahora, hay un problema en la presidencia de la República. Para que no diga Hernán que no somos autocríticos. Bueno, yo diría dos. Uno, sí es el posible conflicto de interés de Alfonso Romo. Tiene que revisarse y tiene que investigarse como el de Lomelí. ¿Quién tendría que investigarlo? Que sea. ¿Función pública? Sí. Pues yo no sé si es la función pública, si es la unidad de toca función inteligencia, pública. pero el gabinete, la oficina de la presidencia, en su corazón tiene que estar limpia. Y en segundo lugar es un problema operativo. Lo que hemos visto en este y otros casos es que, como es natural, el presidente de la República no puede gobernar su oficina porque no está en Palacio. Está muy ocupado gobernando el país. Alguien tiene que gobernar esa oficina. Bueno, ese es el jefe de gabinete, ¿no? Romo tendría que hacer eso, no dividirla. O sea, el presidente necesitaría un jefe de oficina chingón, que le coordine, que le tenga ¿Y tú crees los que ese no es Romo? que no tenga intereses políticos propios. O sea, que sea un operador anónimo que sirva al seguimiento de las tareas del gobierno. Yo no creo que ese sea Alfonso Romo. Si el presidente lo tiene ahí es por algo, seguramente podría ayudarle en esa misma posición, en otra, pero alguien podría hacer la función. Yo no digo que corran a Romo, que se quede de jefe de oficina, que se quede. ¿Pero tú crees que le hace falta al presidente? Hace falta ahí coordinación, comunicación, hace falta menos chisme de pasillo, más trabajo. Iván, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Paula, como siempre. Gracias. Gracias, Hernán. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Todavía tenemos mucho que contarle aquí en La Hora de Opinar. Ya volvemos.